La cruz es el símbolo por excelencia de todo cristiano. Por eso hoy te quiero contar 8 datos curiosos sobre la Santa Cruz. El primero es que la Santa Cruz hay 3 fechas en el año en donde la recordamos. La primera es el Viernes Santo. Ahí tenemos incluso una ceremonia que se le conoce como la adoración de la Santa Cruz. En América, la segunda fecha es el 3 de mayo, en donde tenemos el Día de la Santa Cruz, que se adorna con frutas, se adorna con flores, etc. Y la tercera fecha es, sobre todo en Europa, el 14 de septiembre, en donde se recuerda la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. El segundo dato es que los testigos de Jehová niegan que Jesús murió en una cruz. Ellos dicen que Jesús murió en un madero. El tercer dato, aclarando el segundo dato, es que la palabra cruz aparece más de 80 veces en la Biblia. Más de 80 veces. El texto del Nuevo Testamento fue escrito en griego y la palabra griega para decir cruz es stauros. Repito, aparece más de 80 veces la palabra stauros. Hay que decirlo claramente, los testigos de Jehová son uno de los hermanos que más tergiversan la Sagrada Escritura. Y precisamente esta palabra original en el texto griego, stauros, la han modificado por otra palabra, madero, utilizando el texto entonces silón en griego. Pero han modificado el texto original, stauros, por esta otra. Esta otra, silón, que significa madero, aparece solo 5 veces en el texto original. Sin embargo, en las Biblias de los hermanos de Testigos de Jehová aparece solo esta palabra, madero, en vez de cruz. Y cambian las expresiones, por ejemplo, por madero del tormento, o en vez de crucificado, ponen fijado en un madero. Pero quedémonos, ojo, con el texto original, stauros, que significa cruz, para afirmar de que Jesús murió en una cruz. Cuarto dato, ¿por qué hay tantas cruces en las iglesias? No es, como dicen algunos, ensalzando el arma que mató a Jesús, sino más bien es recordando el amor que nos tuvo Jesús, tanto así que murió en una cruz. No se ensalza entonces el dolor, el arma, sino más bien se recuerda el amor que nos tuvo Jesús. Se recuerda sobre todo el instrumento de salvación con el cual nos rescató Jesús de los pecados. Quinto dato, ¿por qué se le llama Santa Cruz? Cristo tiene el poder de convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. Allá en el Antiguo Testamento, la serpiente que mordía a los israelitas fue puesta en un pedestal de bronce, una imagen de bronce, y eso se convirtió en curación para los que veían esta imagen de bronce. Jesús o Cristo tiene el poder de convertir un símbolo de derrota en símbolo de victoria. La tierra que pisó Cristo se conoce como Tierra Santa. Por eso la cruz bañada con la sangre de Cristo se convierte en la Santa Cruz. Lo que entra en contacto con Cristo se convierte en santo. Por eso la cruz es llamada Santa Cruz. Sexto dato, ¿cómo es que surge la devoción a la Santa Cruz? Esta devoción viene a partir del siglo II. Santa Elena, la mamá de Constantino, busca y encuentra en el Calvario la cruz en la que murió Jesús. Al encontrarla, construyen la Basílica del Santo Sepulcro, en donde depositan las reliquias de la Santa Cruz. 3 siglos después, aproximadamente en el 614, el rey de Persia invade y conquista Jerusalén. Se lleva las reliquias de la Santa Cruz y las coloca debajo de su trono como señal o signo de desprecio a la Santa Cruz. Luego, en el 628, el emperador Heraclio
lo derrotó y recuperó las reliquias de la Santa Cruz. La llevó de nuevo a Jerusalén un 14 de septiembre de ese año, 1628. Por eso este día, 14 de septiembre, se recuerda la exaltación de la Santa Cruz, cuando se recupera nuevamente esta cruz. En esa fecha se divide la cruz sobre todo en tres grandes partes. Una se lleva a Constantinopla, otra se lleva a Roma y otra es guardada en un cofre ahí en Jerusalén. Y ahí empieza la devoción a la Santa Cruz, porque también se distribuyen en distintas iglesias del mundo reliquias o pedacitos de la Santa Cruz, o como se conoce, la Vera Cruz Christi. El séptimo dato es que precisamente por esto en Roma existe una basílica que se llama la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Esta basílica es una de las principales 7 iglesias de Roma, junto a San Pablo, por ejemplo, junto a San Juan de Letrán, San Pedro, etc. Y una de las 7 basílicas principales es la de la Santa Cruz de Jerusalén. Esta basílica está construida en el lugar donde se encontraban los palacios de Helena de Constantinopla, la madre de Constantino I, el Grande. Ahí fue construida esta basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, que se encuentra todavía en pie, ahí en la ciudad de Roma. Octavo dato. La reliquia, es bien curioso, hay una reliquia de la Santa Cruz en el obelisco de la Plaza de San Pedro. En Roma la mayoría de las plazas tiene un obelisco, pero el obelisco que está en la Basílica de San Pedro es peculiar porque es muy grande, me parece que más de 25 metros de alto, es muy grande y tiene ciertas cosas particulares que voy a mencionar a continuación. En 1586, cuando se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, se creía supersticiosamente que ahí en el obelisco habían colocado las cenizas de ciertos emperadores. Se descubrió que no había ninguna ceniza en dicho obelisco, pero para acabar con esta superstición, el Papa Sixto V decidió colocar en el obelisco, en la parte de arriba, colocar una reliquia de la Santa Cruz. Y le agregó al obelisco una fórmula de exorcismo que dice así, y que usted puede incluso verla hoy en día en dicho obelisco ahí en la plaza de San Pedro. Ecce crux Domini fugit partes adverse, vicit leo tribu Juda. Así dice el texto en latín, que traducido sería: esta es la cruz del Señor, huid fuerzas adversas, venció el león de la tribu de Judá. Todos estos datos curiosos nos hacen ver la importancia de la cruz en la vida del cristiano. Qué bueno es que no solo llevemos una cruz en nuestro cuello, sino que también en el momento de la tentación podamos contemplar esa cruz con la cual fuimos rescatados, y ahí encontraremos precisamente fuerzas para vencer las adversidades, los ataques, las tentaciones del enemigo. Suscríbete al canal dando clic acá, donde podrás recibir más videos como este. Comparte este video con tus amigos, con tus familiares, para que sepan también estos datos curiosos sobre la Santa Cruz. Que el Señor te bendiga. Soy el Padre Sam.